Bienvenidos a mi podcast, soy psicóloga y soy humana, soy Tata Salcedo, su anfitriona detrás del micrófono. La intención de este espacio es brindarles herramientas de apoyo en sus procesos de desarrollo personal y salud mental. Al tercer episodio del podcast le di el título El Burnout y mi experiencia renunciando a un trabajo tóxico. El síndrome del burnout, o también conocido como el agotamiento laboral, es reconocido por la OMS como una enfermedad profesional, incluyéndose entre los problemas principales de salud mental en su clasificación internacional de enfermedades. El CIE-10, que es el Manual de Diagnóstico de Clasificación Internacional, en enfermedades clasifica esta enfermedad como un síndrome psicológico causado por un cúmulo de circunstancias como el estrés crónico, la sobrecarga profesional, los horarios excesivos, el agotamiento emocional y una insoportable sensación de falta de realización personal. Y bueno, para no enredarlos, se los voy a explicar más sencillo. El burnout coloquialmente se le dice el síndrome del trabajador quemado y hace referencia al trabajador que presenta niveles de estrés excesivo, agotamiento mental, sentimientos negativos hacia el trabajo, dificultad para concentrarse y resolver pequeños inoportunos del ambiente laboral. Las causas más comunes para el padecimiento de este síndrome son la alta carga laboral asociado a la no definición de roles y responsabilidades dentro del cargo que se ejerce como colaborador, los horarios excesivos de trabajo sin pausas activas, la falta de recursos para hacer su trabajo, los roles y dinámicas disfuncionales en el equipo de trabajo, las malas relaciones entre jefe y colaborador, el desequilibrio entre la vida laboral y personal, la falta de reconocimiento ante el rol que ejerce en la empresa el colaborador y la no oportunidad de ascenso en la empresa. Las consecuencias que trae la no identificación o diagnóstico de este síndrome puede traer consecuencias importantes como excesivo, problemas de insomnio, cansancio mental y hasta padecer de enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardíacas, hasta se puede caer fácilmente en adicciones como el alcohol, el cigarrillo o las sustancias psicoactivas. Pero ustedes se preguntarán, ¿esto cómo pasa? Se los voy a llevar a un ejemplo real y que viví hasta hace tan solo un año. Yo trabajaba en una IPS, que es una institución prestadora de servicios de salud. Allí llevaba 6 años trabajando como psicóloga clínica. Empecé trabajando el primer año solo medio tiempo, eso quiere decir 6 horas. Luego de una reestructuración pasé a 8 horas hasta antes de iniciar la pandemia. Mi rol allí era prestar los servicios de psicología clínica a los afiliados de la EPS y a dar apoyo en todos los programas de promoción y prevención de la empresa. En ese momento era la única psicóloga contratada para millones y millones de afiliados, al punto de llegar a que no todos recibieran el servicio de psicología, y durante mis 8 horas veía 24 pacientes. En total, cada uno eh, tenía 20 minutos de consulta, y consulta lo digo entre comillas, que a decir verdad no eran consultas, sino seguimientos y un control preventivo. Esto hacía que me las ingeniara para darle todo de mi parte a los pacientes. Tener habilidades en 20 minutos para resolver, valorar y brindar herramientas. Aún no sé cómo lo lograba. Cogí cancha en esto y me permitió ayudarle a mi compañero nuevo para adaptarse y que no se sintiera agobiado por lo que contrataban y por lo que se le venía realmente. Luego de esto llegó la pandemia y ahí me ofrecieron 2 contratos de 6 horas. Eso implicaba 12 horas laborales. Yo en verdad que ahí siento que se me fueron las luces cuando acepté. No sé en qué estaba pensando, ni tampoco magnifiqué lo que se venía con aumentar la carga laboral de esa manera. En ese entonces hacía muy evidente mi creencia sobre el trabajo duro, trae buen dinero o la oportunidad para aumentar mis ingresos. Pues aquí
Es importante aclarar que esta es la realidad de muchos profesionales de la salud en Colombia que deben de trabajar turnos largos para obtener un sueldo que te permita suplir tus responsabilidades financieras. La otra cara de este gremio de la salud son las condiciones en que prestamos el servicio. Podría decir que muchas veces nos toca con las uñas pelear por nuestros pacientes para que puedan tener servicios adicionales, lo cual puede llevarnos a odios y juicios de los altos mandos. Yo he escuchado muchas veces a las personas decir, hay médicos que no deberían ser médicos, no tienen calidad humana. Pero yo me pregunto, ¿se han puesto a evaluar o saber qué vive ese profesional de la salud dentro de un hospital, una clínica o un consultorio? Les dejo esa tarea o mejor, aprendamos a ser amables con el profesional de la salud. Cada vez que van a una consulta, en verdad el panorama adentro no es tan alentador. Yo puedo decir que en mi experiencia, el estar en este lugar me dio crecimiento en conocimiento y la práctica a la clínica más completa que cualquier otra persona puede tener, pero no volvería a estar en ambientes de trabajo como estos. Al ser mi primer trabajo, pequé por inocente y me excedí al punto de terminar con una enfermedad laboral que a simple vista estaba escondida en creencias sobre el trabajo y el desarrollo personal. En este trabajo me empecé a sentir en confianza, manejaba mejor todos los procesos y gané un estatus, una credibilidad ante las directivas de la empresa. Esto me convenció de quedarme en mi zona de confort laboral, minimizando cosas como la dinámica disfuncional en el equipo de trabajo. Todos hacíamos de todo, pero siempre había un ambiente de queja y adivinen quién terminaba escuchando todas las inconformidades de los colaboradores. Pues este pechito. A mi consultaba, a mi consultorio llegaban el 70% de los trabajadores a ser escuchados y con las expectativas de encontrar un apoyo. Y bueno, no era cargoso para mí y me llevó a tener muy buenas relaciones laborales, recibir afecto y construir amistades muy valiosas allí. Ahora bien, entremos en total contexto y les cuento un poco sobre mi experiencia. Identifiquemos primero los síntomas del burnout. Hace 2 años aproximadamente, cuando empecé a sentirme poco valorada y tenida en cuenta frente a las decisiones que se tomaban con respecto a mi área o a mis condiciones de trabajo, recibía maltrato de parte de los usuarios de la EPS debido a las condiciones del servicio, las cuales empezaron a ser cada vez más ineficientes, pues no contaba con un puesto de trabajo idóneo, baja remuneración salarial y un ambiente laboral tremendo. Aquí empezó mi guerra con mis creencias y la realidad de las condiciones de empleo, pues por más de que buscaba y buscaba, no encontraba otra oportunidad laboral que me diera una buena remuneración, y esto me llevó a desistir de buscar y normalizar lo que pasaba a mi alrededor. Me sumergí en una relación dependiente con mi trabajo. Pasé de ver 24 pacientes al día a ver 50 o hasta más pacientes. Trabajaba de lunes a sábado, con un día de descanso que quería que se convirtiera en 48 horas. Me sentía tan frustrada, tan llena de miedo y convencida de que estaba joven y que podía con todo lo que me pusieran allí. Era adicta al trabajo. De 24 horas pasaba 12 en mi trabajo. Entraba muy temprano y salía en la noche. Me armé de mentiras de soy fuerte, estoy un joven y yo aguanto, o la más absurda, nunca voy a encontrar un trabajo como este. A finales del 2021 empezaron a ser más evidentes los síntomas de agotamiento mental. Empecé a tener una actitud de queja constante al trabajo. Ante las situaciones más mínimas me irritaba. Los síntomas de ansiedad se intensificaron. Sobrepensaba todo y me autoexigía frente a mi rol dentro del trabajo. Y ahí empezó mi carrera contra lo obvio. Busqué ayuda en mis jefes y les expuse en ocasiones mis desacuerdos, inconformidades, pero se quedaron en palabras sin rumbo o promesas de cambios que nunca se dieron.
Esto me llevó a una tristeza y una frustración porque no podía renunciar, porque tenía responsabilidades y tenía que estar allí porque no conseguía otras opciones laborales. Mi punto de quiebre fue cuando en 2022 luché con los primeros 6 meses porque me cambiaran las condiciones de trabajo. Me subieran el sueldo, pero jamás fueron tenidas en cuenta. En junio del 2022 soy diagnosticada con una radiculopatía, como ya les había hablado en el primer episodio. Es una enfermedad congénita degenerativa de la columna y con un túnel carpiano, y esa fue de la única forma que yo me permití experimentar mi realidad. Recuerdo mucho ir en un taxi luego de salir del examen con este diagnóstico de vuelta al trabajo y me preguntaba, Tatiana, ¿qué diablos estás haciendo con tu vida? Me sentía tan mal y culpable de haberme llevado a todo esto que luego de eso hubo como un clic en mi cabeza. Empecé a tener más conciencia sobre cuidarme y prevenir mayor desgaste de mi columna, sobre todo estando sentada 12 horas. Tuve fuertes crisis donde no podía pararme de la cama o estando en el consultorio quedarme entumecida porque no podía pararme de la silla. En ese entonces tenía un dolor crónico y tomaba pastillas para controlar este dolor. Y las pastillas eran demasiado fuertes. Haciendo acá memoria mientras les cuento esta historia, em, algo que me sucedió recién empecé a tomar los medicamentos los primeros días. Estaba en consulta y tuve un episodio donde literal me quedé dormida y mi cabeza fue directo al teclado del computador. O sea, el total se me llevó no a un dolor físico, sino a una cachetada interna de no puedo estar así. Fue a que me reajustaran mis medicamentos por estos efectos, lejos de ver que en realidad el problema no eran los medicamentos, sino el trabajo y mis condiciones. Solicité una evaluación del puesto de trabajo, cambios en mi silla y elementos de trabajo y adivinen, ¿qué pasó? Nada de esto fue tenido en cuenta. La ARL se lavó las manos, la empresa dijo que mi enfermedad no era laboral, que hiciera las pausas activas y que me cuidara. Me lo solucioné tanto, pero tanto de mi trabajo y me dije, ¿yo qué hago desgastándome y trabajando para el que no me valora? Ni soy importante. No tenía tiempo para ir a mis consultas de control, mis exámenes, había poca empatía de la jefe que tenía. En ese entonces, en su momento, le llegué a tener muchísima, pero muchísima rabia porque me molestaba su forma arbitraria de tomar decisiones, lo cual yo manifestaba muy abiertamente. Tenía una relación con ella laboral que me forzaba, me retaba demasiado, llevando a aumentar mi malestar. Tan solo pasó realmente un mes y medio luego de esto y yo ya había tomado la decisión de irme de la empresa. Tuve que vivir 6 pasos importantes para tomar esta decisión. El primero, imaginarme cómo sería la renuncia y dedicarme a mi proyecto personal. Lo segundo, me organicé cuáles serían mis gastos mensuales, cuáles podría reducir y cuál sería el mínimo de mis gastos cada mes. Luego revisé mis ahorros, cuánto sumaban y cuánto me daban para vivir. Lo cuarto, me enfrenté a muchos miedos. Uno de los más importantes es de no poder responderme económicamente a mí misma, no ser capaz de sacarme adelante. Otro era como no encuentro o no voy a encontrar un trabajo estable o fracasar profesionalmente. Eran como los miedos que me agobiaban en ese momento mientras se tomaba la decisión. Elaboré acciones que me sirvieron para afrontar mis miedos, como apoyarme de mi grupo de apoyo, elaborar ideas de negocios e ingresos y hice un nuevo presupuesto, elaboré alternativas para no caer en gastos hormiga y por último aprendí a actuar y también que las consecuencias de no actuar a tiempo son bastante graves, que creería yo que fue lo que me pasó
de no actuar a tiempo, de no tomar decisiones porque pude haber tomado la decisión mucho antes. Normalicé muchas cosas, me creí muchas cosas del trabajo y me autoexigí demasiado. Y luego de esto hice todo un proceso de duelo por esta etapa de mi vida, sumando que mientras cumplía mi fecha de retiro, padecí de un acoso por parte de mi jefe. Recibía correos, mensajes de WhatsApp, llamadas y visitas a mi consultorio de esta jefe diciéndome cuándo me iba. Yo había hecho una notificación verbal a la empresa de la fecha de mi retiro. La carta formal se entregaba el día que yo me iba, pero la jefe quería que la pasara inmediatamente, que me fuera, y empezó a quitarme condiciones de mi puesto de trabajo, que a decir verdad, eso era como la confirmación de vete. Ya no perteneces a este lugar, vete, vete, vete. O sea, para mí fue como Dios, la vida, permitiéndome a través de ella incomodarme, pero sobre todo mostrándome, estás tomando la mejor decisión, vete, vete porque no haces parte de esto, ya no haces parte de este lugar, ya nunca hiciste parte realmente del lugar. Entonces, para mí fue como más ver la actitud, la forma en que ella estaba impulsándome, acosándome con que pasara la carta ya, 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 como una manera de reconfirmar lo que yo en ese momento pues estaba haciendo. Una de las tantas condiciones que ella me quitó fue que me sacaran de mi consultorio fijo. No contaba con un espacio porque era más grande el capital humano que la capacidad de la sede y no había consultorios. O sea, me metían en oficinas, me tocaba en ocasiones compartir mi consultorio con auxiliares de enfermería de la toma de muestras de laboratorio. O sea, era una cosa absurda. Ante esto, mis síntomas empezaron a ser mucho más intensos. Tenía tristezas, enojo, irritabilidad, insomnio, estrés. No, era un mundo de cosas. Todos estos síntomas que yo presentaba daba para un cuadro de burnout. Se me dificultaba concentrarme, estaba desilusionada de mi trabajo, tenía dolores de espalda tremendos, malos hábitos alimenticios y todo esto lleva a una relación tan tóxica con mi trabajo, la cual tuve que pasar para darme cuenta que no tienes que. Cuando hablo de que no tienes que, me refiero a no tienes que quedarte en empresas donde no valoran tu profesión o tu potencial. No tienes que aguantarte jefes groseros sin habilidades de liderazgo. No tienes que trabajar más para que tengas más dinero. No tienes que arriesgar tu salud mental y física por una empresa que no es tuya. Aprendí que era mejor si me apoyaba y cuidaba de mí con acciones como renunciar como un acto de valentía, porque para mí fue eso. Me arriesgué a lo inesperado bajo un plan económico. Me di prioridad en mi salud física y en mi salud mental. Reconocí que no se trataba de esperar el cambio de ellos, sino era yo la que debía tomar acción. Yo cumplía con dos o más síntomas de consideración para diagnosticar como padecimiento de un burnout: agotamiento mental, despersonalización, abandono de la realización personal, aislamiento, ansiedad, miedo, depresión, cambios en mis patrones de alimentación, llevándome a aumentar de peso. Y bueno, para terminar con este episodio y con este tema, quiero dejarles algunas de las cosas que ustedes pueden hacer para hacer frente al síndrome del burnout. La primera, identificar si presentan dos o más síntomas de los mencionados. Visitar un profesional y solicitar un diagnóstico. Tercero, lleva tu reporte médico a tu sitio de trabajo para que sean considerados una evaluación del puesto de trabajo y las cargas laborales. Si aquí, y aquí quiero hacer como algo súper importante que tengan en cuenta, no son tenidos en cuenta este tipo de recomendaciones y no ven cambios, no esperen que otro cambie. Simplemente busquen otras alternativas que les permitan su propio cuidado, que eso es sumamente importantísimo.
Evalúen cuál es la afectación que este malestar trae a sus áreas vitales, la familia, los amigos, el descanso, el trabajo. Otra cosa es que se debe evaluar las situaciones que generan el estrés y la ansiedad en el trabajo y tomar decisiones y medidas adecuadas para intentar reducirlo. Otra es aprender a afrontar el estrés mediante técnicas de relajación, respiración, así como una terapia psicológica cognitivo-conductual que sirve un montón y sobre todo cuando se tienen síntomas de burnout, una recomendación, se puede tratar con un psicólogo, se puede ir a terapia y también ayuda, aliviana la carga, aporta dentro de tu proceso, te enseña a manejar el estrés, te enseña a manejar las relaciones laborales, sobre todo a llevar de una manera totalmente diferente tu relación con el trabajo. Y pues lo más importante, tener hábitos saludables. Estas son algunas recomendaciones fáciles y que requieren solo de un acto de cada uno. Es un acto de amor. Y contándoles mi historia, quiero que si están pasando por esto, si han pasado por esto, y si ya pasaron por esto, no vuelvan a repetirlo. Si creen que de pronto tienen uno o más de estos síntomas, hagan un alto y tomen decisiones, tomen acciones, acciones de amor y actos de amor por ustedes mismos. Para terminar, quiero contarles que en los profesionales de la salud hay mayor prevalencia del síndrome de Burnout. La relación directa con las horas de trabajo y el servicio clínico desempeñado quedan un desgaste mayor que los otros profesionales, pues se presta un servicio el cual lleva a un contacto directo con las dificultades emocionales del paciente, el ambiente familiar o personal de este, y esto lleva a que la relación paciente-profesional cree una demanda y un mayor trabajo. El burnout puede llegar a tener consecuencias bastante complejas, ¿sí? Puede llevarlos a que ustedes padezcan de trastornos de ansiedad, trastornos de depresión y por las creencias que muchas veces tenemos al cumplir un rol, al tener un trabajo, a las responsabilidades, muchas veces nos alejan de cuidarnos a nosotros mismos, de tener el equilibrio entre la vida personal, la salud mental, la salud física y el trabajo. Porque, no sé, pero pasa mucho que en mis generaciones, las personas que están en edades como las mías, tenemos mucho esa idea y lo he escuchado mucho y es que pareciera que nos hubieran, no sé, puesto un chip a decir o trabajas y trabajas y trabajas y sigues trabajando y, o sea, solo es como trabajar y trabajar y mientras más te mates mejor y mientras más platas ganes eres mucho más valioso. Y aquí empieza también una construcción acerca de cómo tus logros, tu rol, tu estatus hace que ese sea tu valor y tú te olvidas de que tu valor también está en las cosas personales, en tus características, sobre todo de la personalidad, en lo que hace tu esencia, en lo que hace tu autenticidad. Y nos convertimos en que cuando tenemos un fracaso en el trabajo, cuando nos botan del trabajo, entonces se nos vuelve el caos porque creemos que lo único bueno que podemos hacer es el trabajo. Y aquí es importante dar una pausa y entender que las enfermedades mentales también ocurren en ambientes laborales. Las enfermedades mentales también se pueden desarrollar a causa de un mal ambiente laboral, de un acoso, de una situación de estrés laboral. Eso son los caminos y los pinos a que se convierta en una enfermedad mental. Entonces, es nada, aprender a que es importante el equilibrio entre tu salud física, mental, para tu área laboral. Y creo que esto va conectado mucho con todas tus áreas, pero pues este episodio va directamente al área laboral. Así que anímense y mi consejo más grande es no estén en un lugar que les está produciendo sobre todo mayor desgaste mental y emocional y sobre todo que les esté robando la paz.
Llegamos al final de este episodio y espero que esta información les haya servido un montón, los haya concientizado y hayan aprendido un poco más acerca de salud mental y sobre todo las enfermedades de salud mental en el área laboral. Nos vemos el próximo lunes con otro nuevo episodio y espero contar con su audiencia. Muchas, muchas gracias por su tiempo. Un abrazo.